¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya iba a decir buenas noches, pero resulta que clima veraniego prácticamente, en época casi estival, primavera acá en nuestro país, en Tiltil, por supuesto, y a esta hora ya no está oscuro, está aún con luz del sol. Así que agradecer a toda la gente que se conecta y que nos ve a través de www.tdotiltil.cl y también que nos ve en las distintas plataformas, en nuestra página de Facebook, por supuesto, que es donde se emite este live, que es el ¿Qué tal Tiltil? Cumpliendo un año, lo conversábamos ya en distintas oportunidades. Este mes de octubre, Teo Tiltil cumple un añito, así que agradecer a toda la gente, por supuesto, con la sintonía que nos entregan semana a semana, que nos permite completar un año ya junto a ustedes. Hoy vamos a conversar de un tema que es súper latente, súper pendiente de toda la comunidad, que tiene que ver con el plebiscito, que tiene que ver con el proceso constituyente, pero hoy le vamos a dar un toque distinto porque hoy día lo vamos a hablar desde la mirada, primero práctica, y además le vamos a dar el enfoque histórico, pedagógico y además de cultura cívica con respecto al proceso. Más allá de las opciones, más allá de quienes están a favor del apruebo, de quienes están a favor del rechazo y de la modalidad de cada una de las opciones. Entonces, para eso, invitamos hoy día a un profesor de historia básica, me dijo fuera de micrófono para que no se nos olvide, pero además vecino de la comuna. Así que Jaime Arcos, directamente desde Runge City. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Teo Tiltil. Hola, compa, ¿cómo estáis? Bien, bien. Qué bueno. Oye, muchas gracias por recibir el llamado de Teo Tiltil para conversar hoy día acerca de algo tan necesario en la comuna, que tiene que ver con la educación cívica, que tiene que ver con los procesos participativos y con explicarle un poquito de cómo funcionan y sobre todo de cara al proceso histórico que va a vivir nuestro país ya en, ¿cuánto? 12, 14 días. Bien, pues hay que estar atento y hay que estudiar acerca de esto un poquito, porque igual son procesos complejos, no son cosas que se dejan al aire y son procesos que se dan una vez cada 80 años, cada 60 años. Esperamos que este proceso y que llegue a su fin como corresponde y que sea que de ahí salga o nazca una constitución que nos asegure un buen vivir por mucho tiempo, ¿no? Por lo menos con las condiciones de ahora, de este siglo XXI. Antes de ir al dato histórico, Jaime, todo parte, y si hacemos el recuento de cómo llegamos hasta donde estamos, podríamos decir que todo parte con el estallido social de octubre del año pasado, porque producto del estallido social se quiebra completamente la institucionalidad política de nuestro país, que a la escoba, literalmente, donde nadie entiende nada, nadie sabe cómo responder ni cómo actuar ante esta masa de sociedad que se revela, que decide ya no aceptar más. Pasa lo del torniquete, pasa lo que viene en los días posteriores con múltiples marchas, manifestaciones. Todo octubre del año pasado estuvo lleno de manifestaciones. Y viene el día del estallido social, el 18 de octubre. 18. Y luego de eso empieza este proceso donde la política empieza a tratar de ajustarse un poco a ver cómo reaccionamos nosotros ante la demanda ciudadana, porque el gobierno no entendió nada desde el principio y empezó el tema con carabineros, represión. Por un lado, unos decían esto es puro vandalismo, por otro lado decían esto es pura represión, y llega un punto donde se genera el famoso acuerdo político a la 1 de la mañana más o menos, donde se restan ciertas fuerzas políticas, otras se paran de la mesa en la mitad, cocina, y ahí me gustaría que también abordáramos ese tema. Primero, ese acuerdo, que finalmente llegamos hasta donde estamos, producto también de ese acuerdo. Puede ser bueno o malo, y también me gustaría conocer tu opinión. Ese acuerdo sirvió, fue lo que necesitaba el país para estar donde estamos hoy día. A ver, hay que tomar hartos aspectos allá. No solamente el aspecto del 18 de octubre, acordémonos un poquito antes que desde el 2015 en el gobierno de Bachelet se empezó un proceso con asambleas para poder generar conversaciones acerca de un proceso constituyente, ¿ya? Entonces ya la pelota venía de ahí. Ahora, no hubo mucha voluntad política.
Ni siquiera en la concertación, o en este caso en la nueva mayoría, había una conciencia de Una que esto era voluntad. tan necesario. Y la voluntad faltaba, absolutamente. No había una voluntad para que se llegara a un acuerdo ahí. Le pusieron, por así decirlo, le pusieron poco pino para que la cosa Sí. funcionara. Entonces, ocurrió lo del 18 de octubre y viene todo este estallido, donde recordemos que en los primeros días hasta los canales de televisión dejaban que la gente hablara todo lo que querían. A la semana después cortaron. Y empezaron a censurar a la gente lo que estaba hablando. Bueno, todo esto es producto de un trabajo mediático del gobierno para tratar de bajarle la intensidad al estallido y para quitarle, por así decirlo, para quitarle parte de la cancha en que estaba jugando. Y tratando de hacerlo de forma mediática, tratando de hacerlo después por represión. Recordemos que en un momento incluso llegaron hasta las fuerzas policiales y militares, empezaron a jugar con la gente del centro, como hacerse la buena onda, unas pelotitas por aquí y por allá, y volvió la represión nuevamente. Y lo único que le quedó al gobierno fue llamar fuerzas, entre comillas, de la oposición, porque en general en este periodo de gobierno la oposición ha sido bastante condescendiente con el gobierno, y la manera era decir, mire, llegamos a un acuerdo político, así que los demás se callan. Pero creo que no les juicio, funcionó. Creo que no les funcionó. A mi juicio, sí. No, a tu juicio, el camino entonces, o sea, quisieron arreglar entre la élite nuevamente un problema que estaba en la calle y que no tenía que ver con la élite. Exacto. Si al final de cuentas, mira, ellos dijeron, arreglemos como siempre esto, hagámosla a la manera que nosotros sabemos. Bueno, en la política como se hace aquí en Chile, en general, en los últimos 30, 40 años que se ha manejado de esa manera, y pensaron que iba a funcionar nuevamente y no se logró. Pero sí, el gobierno llegó a una concesión que, a mi juicio, deben haber pensado que con el tiempo se iba a diluir. Llegar a este tema del empezar un proceso constitucional. ¿Ya? Esto se produjo producto de la presión de la calle, pero también para salvarle el pellejo a Piñera. Porque el presidente en algún caso estaba comprometido su puesto por todo lo que estaba pasando. No ya que hacer. Entonces, de hecho, no, por favor, adelante. Sí, una de las formas que fue como de sacarse el entuerto fue venir y decir, ya, vamos, escuchamos a la gente, como siempre dice Piñera, y vamos a llevar a cabo un proceso constituyente, ni siquiera convencidos de que esto iba a llegar a su final. Yo creo que de todo el grupo, de esa mesa, no recuerdo cómo le pusieron, mesa social, no sé cómo fue, ¿sí? Yo creo que habían ahí unos 2 o 3 ilusos que creían que esto podía llegar a hoy día 18 de octubre con un plebiscito y todo eso. Ahora, recordemos que en todo este proceso, para el gobierno de Piñera, ellos saben que tienen varios pasos que tienen que ir dándose para que hayan cambios realmente profundos. Y ellos creen que en alguno de estos pasos se puede ir cortando el proceso. Se podía caer. Exacto. Uno fue aplazar el plebiscito. Sí. ¿Ah? Después fue decir que ya hasta la Constitución ya no servía, y toda esta campaña política que ha hecho la derecha para evitar que haya el plebiscito político. Luego fue tratar de tirar el plebiscito en una fecha donde se supiera que iba a haber rebrote. Entonces, evitar que haya una gran cantidad de personas votando. ¿Y tú crees que el gobierno apuesta a la baja participación para después decir que no es legítimo? Es que eso es lo que han hecho todo este tiempo. Si te fijas, el proceso de generar la votación libre es eso. ¿Cachai? O sea, ¿a quién le conviene la votación libre aquí en Chile? A la derecha. Sí, el voto voluntario, claro. El voto voluntario. ¿Cachai? Nada más que a ellos.
Oye, y avanzando en esto, está el acuerdo, se firma el acuerdo bien mal, más o menos, donde de hecho el Partido Comunista se paró, no firmó el acuerdo, salió y quedó la Exactamente. escoba porque el diputado Boris llegó, puso la firma en su nombre propio y no estaba Y representando a después se nadie. repitió, La escoba con claro. eso, la escoba con eso también, pero entramos en este proceso. Y ahora estamos a puertas de vivir el plebiscito. Y lo que yo le comentaba a la gente también en otros capítulos, en otros programas, eh, es un plebiscito que hay mucha gente que no ha votado nunca un plebiscito. Porque la gente que participó del sí y el no, el Claro. plebiscito del 88, es gente que hoy día tiene 50, 45, 50 años. Yo, Pero, pero yo ejemplo, 50 años. por ejemplo, yo te cuento, yo tengo 38 y yo no tenía opción de votar para el plebiscito del 88. Va a ser mi primer plebiscito y más allá de plebiscitos Mm, municipales, plebiscitos locales que se hacen ahora como consulta ciudadana, claro, un plebiscito de estas características, de esta envergadura, no hemos tenido nunca. Desde el punto de vista de la gente que es no, menor, una generación después. ¿Qué es la generación que creció en claro, dictadura? Po? Entonces, exacto. hay un tema ahí pendiente con cómo informar. Antes de seguir, te quiero comentar que hay un par de saluditos. Saludos desde Santiago del Estero, Argentina, nos dice Cultura Latinoamericana. Alejo Calquín dice, ojalá no termine como la comisión chica de Alessandri, que al final tomaron los puntos que a ellos solo le importaban. Ahí hay un tema que Exacto, tenemos que exacto. entrar en el detalle de eso. Pero para seguir con la idea, Jaime, Y vamos a conversar eh, acerca de lo histórico. Sí, sí, bueno, sí, vamos a abordar acerca de eso, pero para seguir con la línea. Entonces, está el proceso, es primera vez que mucha gente va a participar de un plebiscito, si es que quiere, si es que va a votar, si es que se levanta, porque además el voto voluntario entrega lo que decías tú, la segregación también es parte de la votación en un voto voluntario donde la gente de sectores más acomodados tiene mayor cultura cívica porque alguien la restó, y voy ahí porque tú eres profe, porque alguien la restó de la malla curricular. Po. exacto. O sea, mira, bueno, hay hartas cosas que se van conjugando para evitar que la gente participe. De partida, tenemos que decir que esto es una oportunidad única que tenemos para encaminar nuestro país hacia donde la gran mayoría queremos que vaya. ¿Ah? Si hay personas que les duele, por ejemplo, que la salud sea de pésima calidad o o por ejemplo, que hayan pocas oportunidades de trabajo en nuestro país o o por ejemplo, el tema de la vivienda. Todo eso tiene que ver con este proceso. O sea, si hay gente que se queda acostada el día 18 y nos va a votar, o sea, es una irresponsabilidad tremenda a mi juicio, porque nosotros estamos aquí jugando en el futuro del país, no solamente para nosotros como generación, sino que aquí a como 3 o 4 generaciones más, es decir, hasta nuestros tataranitos, ¿cachai? Y eso significa que hoy día nosotros podemos eh, hacer de alguna manera el quiebre institucional para que esto sea mejor. Claro que Fíjate que en la historia del país nosotros tenemos un montón de constituciones, ¿ya? la del Por lo 25, menos tenemos como 10 textos distintos. Y tenemos 10 textos distintos. Si la claro. del 25, la del 33, perdón, la de 1833, la de 1925 y la del 80 son las tres como más importantes. Pero hubo otra, entre ellas una de 1828, que fue muy importante porque era por así, yo le escuchaba a un profesor en una charla, que era una constitución descontextualizada para el momento, porque era súper Muy eh, progresista. eh, eh, progresiva, claro, progresista con respecto a los derechos de las personas. Era una constitución totalmente liberal. Duró un año, porque la oligarquía Claro. conservadora del país no quiso que siguiera, no le convenía. Pero el tema importante aquí es como te decía yo, es la importancia de este proceso y cómo nosotros vamos a ser capaces de conseguir que este proceso llegue a que tengamos un buen vivir de aquí a mucho tiempo. ¿Ya? Oye, Los países, hoy día, los países desarrollados tienen constituciones que han partido desde la participación, no desde la segregación. absolutamente. Y ahí tengo una pregunta que hacerte desde el punto de vista ya también obviamente histórico, porque tú puedes reflejar otras realidades.
dentro de los mitos de todo este proceso, tiene que ver con que, como se hizo una asamblea constituyente en Venezuela, y hoy día Venezuela tiene los problemas que tiene, no, que vamos a hacer Chilezuela, que fue parte de la campaña, de hecho, del 2017 para la presidencia del actual presidente Piñera. Que vamos a hacer Chilezuela, que vamos a hacer como Cuba. Los venezolanos estaban viniendo para acá, también era otra parte del argumento de si se venían para acá era porque aquí era mejor que allá. Pero en términos concretos, el hecho de vivir este proceso constituyente no garantiza que nos vamos a transformar en Venezuela o que va a pasar lo mismo que está pasando en Venezuela. ¿O sí? O sea, yo creo que en Venezuela, por ejemplo, hay derechos ya consagrados que aquí no los tenemos. Nosotros somos el único país del mundo donde el agua está en manos de privados, por ejemplo. Sí. Somos el único país del mundo donde nosotros, por ejemplo, no tenemos asegurada la salud, donde la educación no es gratuita. Son un país que carece de derechos. Entonces, cuando yo escucho gente que habla sobre Venezuela tienen listo un montón de cosas. A lo mejor, obvio, por un tema de bloqueo norteamericano, al igual que lo que pasa en Cuba, son países que carecen de elementos, por ejemplo, como, no sé, comida o vestuario o tecnología. Sí, sí es cierto. Pero, por ejemplo, si nosotros nos repetimos a Cuba, que Cuba tuvo un mismo proceso y elaboró de la misma forma esto hace 60 años atrás, ellos tienen, por ejemplo, una de las mejores educaciones del mundo y tienen uno de los sistemas, por ejemplo, de salud más eficientes. O sea, ellos están ahora creando una vacuna para el COVID. Ahora, salgamos de eso. ¿Sí? Porque Chile nunca va a ser ni Venezuela ni Cuba, porque Chile nunca va a tener un gobierno socialista con un centralismo de Estado, eso porque la idiosincrasia china va para allá. ¿Ya? Es que por eso te preguntaba, te lo planteaba de esa manera. Sí, el tema es ¿no? Acercarse según mi punto de vista, más a una democracia social tipo europea, ¿ya? Donde los derechos estén consagrados, donde los derechos sean claros para las personas, donde no haya este juego entre un grupo oligárquico que maneja muchos elementos, por ejemplo, los medios de comunicación. Ahí nosotros estamos súper fregados porque se ha monopolizado, por ejemplo, el tema comunicacional en Chile. O sea, imagínate que tú tienes un canal donde nosotros escuchamos más cosas que tienen que ver con nosotros que los canales de televisión o los periódicos que están a nivel nacional. O sea, aquí yo me entero de más cosas, por ejemplo, el tema del COVID con la señora Bárbara, o temas que tienen que ver con educación, o incluso el tema de la música. O sea, fíjate, a nivel nacional nosotros no nos enteramos de lo local. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están consagrados para manejarse, para evitar de que nosotros sepamos lo que pasa a nivel local y creamos lo que están ellos diciendo. Eso tiene que ver también con la Constitución. Porque además los medios construyen realidad. Oye, seguimos saludando. Bernardita Isabel Carrasco nos saluda desde Las Cruces. Así que cariños también para Bernardita, que está en la sintonía de nuestro programa. Oye, Jaime, y estamos llegando al hecho mismo del plebiscito. Nos encontramos con que las campañas ya están en pleno proceso de campaña. Hemos visto a nivel comunal, la verdad que hemos visto solo campaña del apruebo. No sé si habrá algún movimiento que esté promoviendo la opción del rechazo. Pero para el día 25, pongámonos en el caso de Juanita González, Héctor Humá. Héctor Humá no tiene idea, se va a levantar a votar ese día. ¿Voy a votar como en cualquier elección normal o cambia algo? Partida por el tema sanitario, con mascarillas, y tenéis careta facial y todo lo demás. Pero además hay que llevar su lápiz. ¿Cómo funciona? Sí. ¿Cómo funciona un plebiscito? Mira, todavía no está la información oficial. Pero lo que sí se sabe, primero, hay que llevar cada persona su lápiz para evitar contagio. Hay que ir con mascarilla. Los locales fueron reforzados. Lápiz pasta azul, pero los locales fueron reforzados y fueron ampliados. No estoy seguro si aquí en Tintín se amplió mucho más la oferta para votar. Se abrió un nuevo local. Eso quiere decir que
hay un tercer local que es el local de la Escuela de la Merced, donde donde cerca de 3.500 personas que votan en el Liceo Tiltil pasan a votar a la Escuela de la Merced durante el plebiscito. Y también va a ser lo mismo para las primarias y para la elección de alcalde del próximo año constituyente, en el caso que gane la prueba. Ya, qué bien. Mira, en cuanto al protocolo, sé que hay que hacer una fila afuera para ir entrando de manera moderada al local, y lo mismo también para la mesa de votación. El resto de las cosas es lo mismo que cuando nosotros pudimos comprar un local, la distancia social, el permanecer permanentemente con la mascarilla, eso es lo que se va a hacer, digamos, como protocolo. Oye, más que nada eso, sí. Oye, Jaime, y la gente van a ser 2 votos, ¿cierto? Sí. En un voto tú vas a tener la opción apruebo o rechazo, y en la otra opción, y en el otro voto tú vas a tener el mecanismo por el cual la gente le gustaría que se realizara o se confeccionara esta nueva constitución. Por un lado, la convención mixta constitucional, y por el otro lado, la convención constitucional. ¿Qué nos podrías decir tú de las diferencias radicales o principales que hay en estos dos mecanismos para que la gente lo entienda? Porque hay mucha gente que me decía el otro día, oiga, me dijo, yo estuve viendo y a mí me gusta la opción de la convención mixta constitucional, porque si es la convención constitucional completa, la van a elegir los puros parlamentarios. Y yo no quiero que lo elijan ellos, yo quiero que la elijamos nosotros. Por eso sería bueno que lo explicáramos. Claro, no es así. Mira, en cuanto a elección, en cuanto al tema de las dos opciones, cuanto a convención mixta o convención constitucional, hay diferencias grandes. En primer lugar, en la convención mixta va a ser 50% de esa convención sería elegida por la ciudadanía con candidatos que no son parlamentarios, y el otro 50% vendría elegido directamente desde el Parlamento, con personas incluso, fíjate así, que podrían ser del sector del rechazo y que estuvieran y que se quisieran integrar a la comisión parlamentaria para la convención mixta. Es decir, nosotros vamos a elegir en convención mixta, elegiríamos 50% de personas por participación ciudadana que no son parlamentarios, y los otros 50 serían parlamentarios, que en el caso, por ejemplo, del 18 de octubre o de otros movimientos sociales no han tenido nada que ver. En el caso de la Convención Constitucional es 100% elegida con personas que no tienen que ver con ningún proceso político que esté actualmente, ¿ya? Es decir, pues personas, dirigentes sociales, pueden ser dirigentes sindicales, pueden ser gente común y corriente en la calle, personas que quedan en el barrio que los representa, va a ser de ese modo. Obviamente, para que no seamos tan ingenuos, los partidos políticos van a querer meter ahí sus candidatos, gente que no va a estar para que después no digamos, oye, pero esto no lo explicaron, esto no lo dijeron. Se llevaron la pelota al tiro para la casa. Obviamente, exacto. Obviamente los partidos políticos van a tratar de meterse ahí, pero la gran diferencia es que no va a haber ni un Diego Chalper, ni un Toño Coloma, ni un, no sé, distintos personajes que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a cada rato en la tele, hablando acerca de lo que nos conviene a nosotros, porque si nosotros elegimos la Convención Constitucional, vamos a elegir solamente gente a través de la participación ciudadana y no designado desde el Parlamento. Claro, ahí se viene un proceso distinto porque en esa votación, solo va a complementar, porque de ser a través de la votación de la Convención Constitucional se genera el proceso de la elección de los constituyentes que vendría junto con la municipal del próximo año. Exactamente, o sea, en los dos casos, en caso de convención mixta y en caso de convención constitucional, hay elección de constituyentes. La diferencia es cuánta cantidad es de cada uno, ¿ya? Claro. Ahora, esto ya sería un proceso que todavía no está definida la fecha, pero ya es para el año 2021,
y estaría, digamos, se estaría generando una campaña a través de ahí de la barriada, por así decirlo, para promover gente que salga de la población. Esa es la idea de que de esta convención. Obviamente van a haber ahí gente que va a estar, por así decirlo, participando como expertos. Porque la idea es que también haya gente así, abogados que conozcan mucho del tema, gente en el ámbito social, en el ámbito sindical, que sería muy bueno que participaran, porque si te fijas en este incorporan momento, visiones distintas. en la constitución y obviamente, y que tenemos hoy día una constitución que no tomó en cuenta a nadie de ese ámbito. ¿Ya? Fue creada por una comisión, la constitución del 80 fue creada por una comisión, por una comisión. La comisión la eligió, sí, y la eligió el comandante Lee, ¿ya? Sí. El general Lee fue el que era de la aviación, el que eligió esta comisión, y fue prácticamente puros abogados de la Universidad Católica, que obviamente no son no era gente muy cercana a lo que el pueblo sabía o necesitaba, todo eso, y ellos fueron los que crearon esta comisión, y obviamente después quedó este caballero Jaime Guzmán como el gran baluarte de todo este proceso, aunque el que organizó esta comisión fue un caballero de apellido Ortúzar, que generó, digamos, el acervo para llegar a el texto final de la Constitución del 80. Hoy, y dentro de las cosas que más llama la atención para el tiltilano, por ejemplo, que una observación lógica, tiene que ver conversábamos con el agua, tiene que ver con el acceso a la vivienda, tiene que ver con el acceso a la educación, y finalmente todo redunda en algo que la Constitución hoy consagra, que es el derecho a la propiedad. Entonces, donde el derecho a la propiedad está por sobre los demás derechos. Entonces, claro, la ley constituye, por ejemplo, para el caso de Tiltil, dice la Constitución que el Estado o esta Constitución debe garantizar el acceso o el poder vivir en zonas libres de contaminantes. Pero detrás viene donde se explica el derecho a la propiedad y dice que el derecho a la propiedad está por sobre todo. Entonces, los procesos y la industria se pueden instalar porque lo más importante es el derecho a la propiedad. Lo mismo con el caso del agua, con la extracción del agua. Sí, exactamente. Mira, y quiero hacerte ahí un hincapié. Alejo Calquín nos habla de cómo surgió el tema de la Constitución del 25. Surgió parecido. Un proceso ahí, hubo como un golpe de Estado al Alessandri, que el Alessandri después al final volvió al poder, y volvió al poder con una condición de generar una reforma constitucional a la Constitución del 33, que al final terminó en una nueva constitución, que fue la de 1925. Fíjate que esa constitución era muy parecida a la anterior, era semipresidencial, era un poquito más suave, por así decirlo, en el autoritarismo, pero fue reformada en 1967 por Eduardo Frei, que creó el derecho social de propiedad. Fíjate. Y Eduardo Frei generó ese derecho para generar el tema de la reforma, y no solamente la reforma agraria, sino que de todos los recursos naturales que tuviéramos en el país que sirvieran para toda la sociedad. Ahí viene la utilización del cobre y exactamente. Eso fue lo que abrió el proceso hacia todas las nacionalizaciones y chilenizaciones de recursos naturales. Y fue lo que más le dolió a la derecha, aunque en su momento fue aprobada de manera unánime. Pero generó, por así decirlo, en esta oligarquía, generó un resentimiento. Tanto fue así que en el 1980 lo primero que se cambió fue esto que decías tú, el derecho a propiedad. Entonces se puso por encima de todo. Entonces hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra Constitución habla de educación, pero habla de que cualquier privado puede tener, crear y hacer una escuela y lucrar con ella. Entonces, ¿qué es más importante? O sea, para ellos es más importante el edificio y la forma de trabajo que genera esta persona y que puede lucrar.
más allá de la que calidad. el derecho de los alumnos a educarse. Y la calidad, más allá, obviamente, de la calidad y de, por así decirlo, el servicio educacional que da la persona. En el caso de la salud, crea este doble sistema privado y estatal, ¿cachai? Donde el estatal es totalmente dejado a la intemperie, por así decirlo, con muy pocos recursos, y le da toda la potestad al sistema privado para que genere la ISAPRE y estas ISAPRES puedan lucrar con la salud. ¿Te fijas? La vivienda no habla nada, absolutamente nada del derecho a la vivienda, pero sí habla del lucro que se puede generar a través de construcción o de o también del derecho a propiedad como un bien en sí. Y así nacen los proyectos subsidiados, porque finalmente el Estado se transforma en un Estado subsidiario, donde el Estado termina pasándole recursos a los privados para que se encarguen de hacer la gestión pública. Y fíjate una cosa, yo en este tiempo me podía dar cuenta de otras realidades latinoamericanas. En Argentina, por ejemplo, el Estado genera una planificación de creación de casas anuales, tomando en cuenta la cantidad de gente que va naciendo. Entonces yo dice, ya, este año suponte nacieron 100.000 personas. Entonces, natalidad per cápita. Exactamente, entonces, de aquí a, no sé, 15 años más, tenemos que tener la cantidad de casas que puedan ser, digamos, que necesitamos para que esa gente pueda vivir. Y lo van generando de esa manera. El Estado es el que pone el billete ahí completamente y genera las casas. Ahí hay muy pocas constructoras privadas. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que el derecho fundamental es el derecho a la vivienda y no es un tema de lucro. ¿Ya? O sea, ¿Para qué te digo trabajo? Cosas que quieren modificando. No, claro, fíjate que la Constitución de hoy día, de 1980, habla de la libertad de trabajo, pero no del derecho a trabajo. O sea, no sé si hay que mucho explicar ahí. Es decir, claro, le da la potestad al empresario para darle o no trabajo al trabajador, pero no le dice al trabajador, usted tiene todo el derecho a trabajar. Claro. Claro, y además ahí se genera, de hecho yo recuerdo que ahí se generaron muchos, desde el 80 en adelante, se genera, por ejemplo, cuando se elimina el desahucio, el mes por año, se restringe a 11 años para que la gente tenga, entre comillas, que trabajar, lo que se le planteó siempre mi viejo, que le tocó pasar por eso, me decía, del año 11 para adelante trabajamos gratis, el puro sueldo, porque no hay ningún reconocimiento, porque se acaba, se cortó a los 11 años y chao. Eso fue también producto, porque lo que se argumentó en la época era que había que generar el incentivo al empleo joven. Entonces, que lo que había que generar era la rotación de trabajadores. Fíjate que había un tema interesante ahí. Hace un par de años atrás, se quiso rebajar de 11 a 2 años. Sí, pues. Y diciendo lo mismo, hay que incentivar el empleo joven, diciendo lo mismo, si es la misma táctica. ¿Ah? Al final de cuentas, quitarle todos estos derechos que han ido ganando los trabajadores con luchas por años. O sea, a ver, tenemos que recordar que en nuestra historia los trabajadores en Chile han ganado cosas a través de sus movilizaciones, y en muchas de esas movilizaciones muriendo muchos obreros, muriendo muchos trabajadores. O sea, desde la época el botín de la carne, la escuela Santa María de Iquique, en Punta Arenas, para decir ahora, hace no tantos años atrás, en Puerto Montt, y ahí vamos contando, donde y en otro tema que también tiene que ver con la Constitución, que tiene que ver cómo el Estado fomenta en las instituciones armadas de Chile un sentimiento que no tiene que ser contra su pueblo, sino que tiene que ser a favor de la defensa de la soberanía, de la soberanía de la gente, no del territorio en sí. Entonces viene y se ocupa el ejército para reprimir todo eso. Dentro de las cosas que deberían cambiar, de todas maneras, Jaime, dentro de las cosas que habría que cambiar, está claro que cómo están funcionando las fuerzas armadas y de orden es algo a lo que sí hay que meterle mano
después del proceso constituyente. Sí, y fíjate que, hoy día ya la gente ya cree que, o sea, la institución, por ejemplo, de Carabineros ya está obsoleta. O sea, tú conversas en cualquier lado y la gente, la gran mayoría de la gente dice que Carabineros ya debería dejar de existir y crear una nueva policía, ¿Una policía nacional? que parta de cero. Una policía nacional que parta de cero. ¿Ah? Y no tener dos policías, una policía uniformada, una no uniformada, sino que una policía única que maneje todo y que sea una policía no ideologizada. Porque hoy día tenemos un estamento que funciona así, o sea, es ver una marcha del rechazo, que la policía va protegiéndolo, ¿sí? Incluso hasta yo creo que le prestan hasta materiales, no sé, y una marcha totalmente de la PRO que le llegan o sea, a lo mejor en algunos casos no le harán nada, pero si nosotros nos vamos a la Plaza de la Dignidad, en el centro, lo más probable es que salgamos mojados o con gases lacrimógenos. Oye, solamente por estar ahí. Obviamente, tú como profesor tienes mucho más datos que nosotros. Antes del periodo 73-90, antes del periodo 70-90, antes del gobierno Allende, entre el gobierno Allende y el término de la dictadura, la policía, Carabineros y la PDI, las fuerzas armadas, tenían este trato, que voy a ser súper responsable, este trato un tanto servil con la autoridad, o no funcionaban como funcionan actualmente, porque ahora, claro, actualmente lo que decís tú, no funcionan de manera totalmente ideologizada. Antes de este periodo donde se generaron estas confrontaciones, donde el poder militar se hizo cargo, se hizo parte, se tomó el gobierno por las armas, ¿pasaba esto o la relación cívico-militar era distinta? Mira, entre el periodo como del año 50-70 hubo como un progreso bastante bueno, por así decirlo, en el ámbito militar y policial. Las instituciones como que crecieron y se dieron cuenta de su rol social en Chile. Hay excepciones, obviamente, sí. En el Carabinero y todo eso, porque todavía quedaba esa idea en Carabineros que ellos eran como los capataces del fútbol. Bueno, Carlos Ibáñez había sido presidente de Chile siendo carabinero. Obvio, o sea, él creó el cuerpo carabinero. Sí, pues. Él creó el cuerpo carabinero. Entonces, y antes de eso habían policías que, no, por ejemplo, en Valparaíso había una policía del puerto, había una policía ferroviaria, habían varios estamentos y eso se unificó para crear Carabineros. Pero nunca ha existido a ver, ¿cómo decirlo? Un sustento educacional para crear o para garantizar que estas policías respeten, por ejemplo, los derechos humanos. Tienen un curso de derechos humanos donde le dicen lo que es los derechos humanos, pero no tienen nada más. ¿Ah? No hay un sustento atrás que te diga, oye, nosotros somos garantes de esto. No. Pero en ese periodo había algo distinto, ¿ah? No era como ahora. Había muchos cuadros y dentro de las instituciones que eran tendientes más a lo que nosotros conocemos como el fascismo, como el fascismo italiano de la década del 30, 40, ¿sí? Sí. Que muchos de ellos todavía tenían como una cosa como ideologizada con eso. Pero en el año 73 lo que pasa con eso es que los cuadros que no eran así se acaban. Claro. La policía era completamente convertida en un estamento ideologizado de la derecha. Así que, porque hubo depuración interna, po. Exactamente, o sea, fueron muchos los oficiales que fueron sí, llamados a retiro o incluso que fueron ajusticiados ahí por los mismos capitanes que sabían que, por ejemplo, que tenían, por ejemplo, que el cabo no sé cuánto era comunista, lo mataron. Sí, absolutamente. Oye, Jaime, seguimos. Está interesante la conversación.
Alejo Calquín, que estaba muy pendiente de lo que estamos conversando, dice: la base de una nueva constitución debería ser la naturaleza, sus recursos limitados y la sustentabilidad. Si no, no tenemos como base ese punto, es imposible la vida. Hoy, y ahí lo voy a enlazar, porque hay un tema que ha sido una problemática nacional por años, tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, tiene que ver con el reconocimiento de las tierras y los derechos ancestrales, pero además lo voy a tratar de enlazar con la Constitución, corrígeme si estoy equivocado, Jaime, tiene que ver con esto mismo, que tiene que ver con el derecho de la propiedad y el mercado, porque hoy, creo yo, que dentro del mayor problema que tiene toda la zona del Gualmapu, tiene que ver con la irrupción de las forestales, que buscan desarrollar actividad forestal de pino, finalmente, arrasando con el bosque nativo y todo lo demás, la cultura que existe en el sector y la gente que está ahí, por supuesto, a costa de un sistema de mercado que te permite ingresar de manera indiscriminada a zonas de patrimonio ambiental, se podría decir, o zonas de recursos naturales, más que patrimonio ambiental, perdón, de recursos naturales, y poder hacer la explotación de ellos con una falsa figura de reconversión o de sustentabilidad. Exactamente. Sí, mira, las forestales lamentablemente se han convertido como en los usurpadores del territorio indígena, por lo menos la zona desde la 7ª hasta la 9ª región. Arauco. Y hoy día se están extendiendo incluso hasta Chiloé. Sí, porque esa es la zona en que las tierras pueden proveer mejor digamos, de la base para poder generar recursos de forma rápida. O sea, imagínate que un pino lo cortan a los 10 años, creo, un eucalipto también, solamente para generar celulosa. Entonces, si nosotros nos damos cuenta quiénes son los dueños de las industrias de papel hoy día aquí en Chile, y qué papel cumplieron ellos para el golpe de Estado, nos damos cuenta porque hoy día son dueños de esa zona. O sea, el señor Mate fue uno de los gestores del golpe de Estado en la sombra, ¿ya? Nunca tuvo castigo. Y este caballero ganó en el año 74, fíjate, 74 se crea un decreto de ley, no recuerdo ahora el número, a ver si alguien por ahí me recuerda, a lo mejor Alejo, donde le dan a las forestales un subsidio, donde a ellos creo que les financian el 75% de la labor agrícola que están generando ahí, por el mismo caso que decías claro. Tú, que ellos como que están reconvirtiendo, pero lo que hicieron fue matar el bosque nativo y plantar pinos y plantar eucalipto. Sí, yo he tenido oportunidad de viajar, la zona de Arauco está llena de pinos. Sí, y tú recorres y ya se cambió toda la fisonomía, por lo menos. O sea, fíjate que nosotros tenemos un camino principal que cruza de sur a norte, que es la ruta 5, y si tú vas por la ruta 5, deberás decir, o sea, las forestales no pueden estar todas aquí, y están ahí. Claro. Están ahí, están al lado del camino, entonces se quitaron esos caminos. Fíjate que esos caminos van a la par de lo que era el antiguo ferrocarril. Y el ferrocarril era suplir. En el año 1870 se le quitó los territorios mapuche a las grandes comunidades que estaban en esa zona para que el ferrocarril pudiera ir por ahí y se desarrollara esa parte del país y pudiera unir la zona de Valdivia, Osorno y Puerto Montt con el resto del país, porque hasta ese momento Chile estaba fragmentado. Entonces, la primera salida de mapuche fue por eso. Y ahora la segunda salida, que fue desde el año 73 en adelante, fue quitar las tierras para que las forestales se quedaran ahí. De todas maneras. Oye, Jaime, o sea, para seguir avanzando, la conversación se ha vuelto muy, muy distendida y la verdad que el tiempo ha pasado volando. Saludamos a toda la gente que está en la sintonía de Odil Kill a esta hora de la noche. Oye, y nos encontramos con que llegamos a los recursos naturales, llegamos a las zonas de sacrificio. Una nueva constitución, en términos concretos para la gente que nos está viendo, nos va a permitir cambiar esa situación actual de nuestra comuna, por ejemplo, que Tiltil deje de recibir
todo el proyecto pasivo ambiental que exista a nivel regional y nacional nos va a permitir cambiar, por ejemplo, ir a cambios más profundos que después vendrán con leyes complementarias, porque también es bueno decirle a la gente que la Constitución, y ahí me gustaría que tú lo explicaras con mayor detalle, la Constitución es como el globo que cubre todo, pero después vienen las leyes particulares que son los que se encargan de, aferrado a la Constitución, cumplir con los ciertos derechos y deberes. En el caso de TIC, ¿eso puede cambiar? ¿Podemos dejar de ser estas famosas zonas de sacrificio? O sea, exactamente, si eso es lo que se pretende. Fíjate que hoy día todas las reformas que se han querido hacer topan en que cuando se quiere crear la ley es inconstitucional. Es decir, esta constitución no soporta esa reforma. Claro. Y son reformas que tienen que ver con el agua, con la protección ambiental, con la protección, por ejemplo, de bosque nativo. Todo eso rebota ahí. El mismo tema de que nosotros estemos llenos de vertederos y seamos la gran zona de sacrificio de la región metropolitana, por nuestra baja densidad de población, por el carácter agrícola, o sea, rural en este caso, y todo lo demás. Y porque también tenemos, claro, un CAN, todo eso, le permitió a los distintos gobiernos desde el año 90 para adelante decir, mandamos toda la basura. Claro. Ahí no vamos a usar, así que pongámoslo ahí. Y, obvio. Y fíjate lo más importante. O sea, cualquier gobierno podría mandar la basura donde quisiera, pero la diferencia es que nosotros no tuvimos ni voz ni voto. No, y los procesos de participación son un chiste. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Constitución, hoy día, el tema de la propiedad, fíjate que esta es una empresa privada, que está aquí Lomas Coloradas, que KDM, o las otras empresas que están alrededor y que generan, digamos, acumulación de basura. Ellos funcionan como una empresa privada que están haciendo un rubro que está permitido por la ley, por lo tanto no puede haber ninguna forma de digamos, de parar esa actividad. Exacto. Nosotros no tenemos ningún derecho de decir, oye, si el aire que estamos respirando nosotros aquí, ustedes lo están echando a perder. No hay ningún derecho a decir eso. O decir, las napas subterráneas están siendo contaminadas por ustedes. O sea, no sé, la última vez cuando estaba Nelson Orellana, que se hizo una campaña y que se cerró KDM, recuerdo el intendente de esa época. Orrego, que va a ser candidato a gobernador regional, para que la gente Orrego, lo sepa. Exactamente, Orrego se demoró 2 días en abrir la planta. 2 días. Porque dijo que el municipio no tenía la atribución para cerrar la planta. Y fíjate que ellos son en ese momento eran el gobierno. O sea, sí, ellos nos tendrían que estar defendiendo a nosotros en el tema ambiental, y lo que hicieron fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay intereses creados con las autoridades, ¿ya? Y otra, porque la Constitución no te dice a ti como autoridad, no te dice, usted tiene que velar porque la gente viva bien. No lo hace. La Constitución dice, en un principio, en el artículo 3, creo, dice, nosotros es deber del Estado proteger a la comunidad y para que viva en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Pero no dice ni cómo, no dice ni cómo ni cuándo. No lo hace. No, y más encima pone puras trabas, porque al final el derecho fundamental para esta constitución es el de la propiedad. Nada más que eso. Oye, saludar para que aproveche de toser, mientras lo saludamos a Nelson Muñoz, que dice hola muchachos. Francisco Arnao también dice hola a los dos, y saludos para Pancho, que está en la sintonía. Oye, Jaime, saludos al Pancho. Claro, porque ahí tenemos un tema importante que para que los vecinos de Tiltil sepan a la hora de ir y participar de un proceso tan importante como el plebiscito, que todo lo que estamos conversando sí son parte de lo que cubre este gran globo, te decía yo, o esta capa protectora como la de ozono, que en este caso es la Constitución. Exactamente. Y que es muy importante para nosotros como vecinos hacernos participar, más allá de que incluso tú puedes estar a favor de cualquier opción, pero lo importante es no restarse en un proceso
electoral, de un espíritu cívico tan importante como el de ahora, porque se vienen muchas elecciones más, vamos a tener 18 meses plagados de elecciones, alcaldes, concejales, consejeros regionales, presidenciales, primarias Gobernadores. presidenciales, gobernadores regionales, primera vez que se va a votar por gobernadores regionales, entonces, porque es una figura nueva además, Sí, entonces es exacto. importante que la gente participe de los procesos porque finalmente tiene que ver también con hacer sentir su opinión en relación a algo específico y hoy en el tema de la Constitución, y como lo hemos tratado de detallar aquí en este programa durante casi una hora, lo que pasa en Tiltil sí tiene que ver con la Constitución. Obvio. Mira, la participación no es solamente el voto, pero parte de ahí. Sí. ¿Ah? Parte de ahí. O sea, el voto es un elemento importante. Imagínate cuánta gente murió en Chile luchando para que pudiéramos volver a votar. ¿Cuánta gente tuvo que sufrir en la calle en época de dictadura para que pudiéramos tener de nuevo este derecho? Y obviamente hoy día nosotros tenemos esta forma de participar que es a través del voto, pero también están las organizaciones, están los centros comunitarios, que incluso elementos como la cultura es participación social y política. Porque desde ahí generan cambios sociales. Entonces nosotros hoy día tenemos que ver la manera de que todo eso sea escuchado por la autoridad. Y esa hoy día es la tarea que hay que llevar a cabo para poder plasmarla en este proceso que es de crear un nuevo marco legislativo que nos permita hacer los cambios que necesitamos nosotros. Y ese marco legislativo, obviamente, es la nueva Constitución. Nosotros hoy día tenemos, como decían antes, una oportunidad tremenda, porque no solamente el tema de la Constitución es algo lejano que tiene que ver con los políticos, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, imagínate, tiene que ver incluso con tus derechos que tienes como consumidor. Hoy día el CERNAC no sirve para nada. El Senado es una oficina de parte, pues. No sirve pero absolutamente para nada. Y nosotros deberíamos tener un Servicio Nacional del Consumidor que protegiera los derechos de la gente. Imagínate hoy día. Que fuera robusto y potente Yo voy a dar un un puro sistema de libre ejemplo. mercado. Yo voy a dar un puro ejemplo. Yo compré algo en una tienda X en mayo. Todavía no me llega. No tengo quien alegarle. Y más considerando que vivimos en un sistema de libre mercado, debiese haber un ente regulador y protector, así como debiese ser la inspección del trabajo, el protector de los trabajadores, debiese ser la superintendencia de pensiones la que protegiera a los trabajadores, a los pensionados y a los que están cotizando, pero finalmente esas son instituciones que están como a medias tintas, que están como paquetistas, ¿no? O sea, están para la foto, por así decirlo, como decimos los chilenos. Para cumplir la norma. Exactamente. Entonces hoy día nosotros no tenemos, como te digo, una forma de protección de la gente, de nuestras platas, ¿para qué decir el tema FP? El tema del agua, cualquiera llega y con los derechos del agua puede usurpar el agua de toda una comunidad, y el medio ambiente. Nosotros estamos aquí en Tiltil, nosotros somos el caso para hacer un estudio mundial. Sí. Para hacer un estudio mundial. ¿Ah? Porque en un país donde incluso, por ejemplo, Piñera hoy día se negó a firmar el acuerdo de Escazú y eso generó, claro, ¿por qué? Porque nosotros hoy día con esto a Piñera después no lo pueden llevar a ninguna parte diciendo, claro, oiga, usted no cumplió con los acuerdos en materia medioambiental que teníamos. Oye, y hace un año, justo antes del estallido social, se iba a convertir en Capitán Planeta, así venía Greta Thunberg y está la cumbre de la PEC y todo lo demás, y todo eso se tuvo que quedar ahí. Oye, Jaime, María Jaramillo nos saluda y dice: saludos, Jaime, un gusto escuchar todos tus comentarios y conocimientos de historia. Así que un saludo muy especial también para María. Muchas gracias por estar. Sí. Muchas gracias por estar ahí en sintonía de Teo Tiltil. Oye, Jaime, ha sido una interesantísima conversación. Yo creo que da para mucho, que sigamos conversando mucho rato más. Seguramente la idea es que volvamos a retomar estas conversaciones, que sabes que más allá de cualquier cosa y más allá del rating, entre comillas, que pueda generar en redes y todo,
es llevar la cultura a los espacios más simples, más sencillos, que tiene que ver con el acceso a un teléfono, a una tablet, a un computador, y poder explicarle en términos locales, porque claro, uno ve las campañas, ve la franja electoral, que tampoco dicen nada, hay que ser honesto, ni de la prueba ni del rechazo, la franja electoral no dice nada, no te queda, nada te queda claro viendo la franja. Claro. Donde nosotros podamos transmitirle a los vecinos de la comuna en qué afecta, en qué influye o en qué beneficia una o la otra opción dentro de un proceso como el plebiscito del 25 de octubre. Exacto. Mira, yo antes de terminar quiero dar un ejemplo. Hace un par de años atrás se enfermó mi hijo menor. Llegué a una clínica X que queda en la calle Recoleta, para que todos sepan. Y en esa clínica lo atendieron muy mal a mi hijo, casi se murió. No lo quisieron, no tenían camas. Entonces hay una ley que a uno lo protege y que te puede mandar a otra clínica. No quisieron hacerlo. ¿Ah? Y lo hicieron esperar todo un día, casi 24 horas, para poder atenderlo. Luego de eso, lo pasaron a una habitación única, donde nos costó mucho más dinero. No quisieron hacer valer el seguro de emergencia en la ley de clínica, urgencia. y eso me significó a mí tener que pagar, sí, como 2 palos. Wow. Entonces, me fui a la Superintendencia de Salud a hacer un reclamo. Me salió como el bombo fica. Llegué allá, sí, y los tipos me dijeron, oiga, usted, la clínica se salió del plan de salud que usted tenía. No, le dije yo vengo por otra cosa, por tal. No, es que nosotros no tenemos que. ¿Y con qué lo puedo hacer? No, usted tiene que contratar a un abogado y hacerle un juicio a la clínica. Ya. Eso me dijeron en la Superintendencia de Salud. Entonces, sí, estamos totalmente desprotegidos. Este sistema nos tiene hasta el cogote, y de verdad que es urgente, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, los nietos, que nosotros tengamos que cambiar esto hoy día. Hoy día es la oportunidad, no en 20 años más, no en otra generación. No, nosotros somos nosotros somos los que tenemos que cambiar. Si nosotros no cambiamos esto, vamos a llegar después a convertirnos no sé qué cosa, porque el nivel de indiferencia social que hoy día tienen las autoridades a todo ámbito con respecto a lo que pasa en Chile, por ejemplo, con las pensiones, con la salud, con los mismos derechos de los consumidores, es tremendo. No hay empatía. ¿Por qué? Porque todo esto está, y volvamos a decirlo, y se dijo muchas veces durante el estallido social, es una élite que se ha acostumbrado a gobernarnos con distintos colores, ¿eh? Y sí, que ellos están arriba y discuten toda la semana, y el fin de semana están en asados juntos, ¿cachai? En las parcelas, en la Barnechea, donde ellos viven, en Caburga, y después, y la gente que realmente sufre en este país no les importa. Entonces, hoy día, la mejor manera de cambiar esta situación es cambiando la Constitución. Es cambiando la Constitución. ¿Ah? Ojo, oye, por ahí, perdón, por ahí escuché en uno de los comentarios del rechazo de la campaña, que decía, oye, si esta Constitución lo que ha llevado es a que nosotros tengamos estabilidad. No ha existido en Chile estabilidad económica, por lo menos para la familia, de hace, no sé, 50 años atrás, desde el gobierno militar, porque se ha vuelto precario el trabajo. Eso no significa estabilidad económica. A lo mejor a nivel país, los empresarios pueden tener su platita asegurada, si es que quieren decirnos eso. Sí. ¿Ah? Pero hoy día, mira, fíjate, nos damos cuenta, para la gente que todavía no está muy clarita en esto, pasó del COVID, y los empresarios, que muchos defendían, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tiraron a la gente. Sí. La tiraron a la calle, le importó lo mismo. Y el Estado quiso apelar a la ley del trabajo, sí, y tenía unas 100 millonarias de ganancias en el periodo.
Sí, y se Entonces, creó esa la ley estabilidad, de protección del empleo, no del empleado, de la creación del empleo, que terminó siendo la ley de no, protección del del empleador. empleador debería ser llamado. Claro. Entonces, esa estabilidad económica, por así decirlo, que ha tenido Chile en los últimos 50 años, solamente ha sido para los grandes empresarios, ni siquiera para los pequeños, Para para los unos grandes pocos. empresarios. Y, y la estabilidad política de Chile viene desde hace casi 100 años ya. Así que no depende de esta constitución. O sea, si uno puede decir de quién Sí. depende la estabilidad política que ha tenido Chile, ha sido de la constitución anterior que tuvimos, de la constitución de 1925, que generó los derechos laborales, que generó las leyes sociales, ¿ah? Que hubo un montón de avances para el trabajador. Y que sí vino a La gente resolver una mayor serie de puede conflictos que recordar a lo venían de mejor. mucho tiempo. Y exactamente. Y donde había una protección, por ejemplo, a los pueblos indígenas, y incluso Salvador Allende en el año 72 estaba proyectando hacer una reforma constitucional para devolver tierras indígenas. De hecho hay quienes dicen que estaba Así preparando que un eso, plebiscito para el 73, exactamente. para Así que crear eso, una nueva eso es, constitución. es, es exacto. Y eso nosotros tenemos que ser capaces de generar nuestra crítica desde ahí y poder decir que el tema hoy día es un tema importante y no da lo mismo tener esta constitución o tener una nueva. Es muy importante tener una nueva. De todas maneras, Jaime, estamos llegando al final del programa. Ya. Nelson Muñoz nos dice a votar para que nunca más 24 sea menos que 12 en relación a la votación que se generaba en el Parlamento, donde para hacer reformas importantes por este famoso quórum y estos 2/3 no se ha podido Exactamente. No, avanzar. nos faltó conversar. Nos faltó conversar, viste, si vamos a Nos tener que faltó juntarnos de conversar. nuevo. Yo Sí, creo que tenemos que armar un ciclo de conversación acerca de historia y política de Chile aquí en Teotiltil, porque de verdad que nos ayudaría muchísimo para obvio. apoyar el proceso cívico de nuestra comuna, Jaime. Y Bernardita Carrasco dice, Súper. felicitaciones por el Oye, programa de hoy. Gracias. Oye, podríamos invitar también a otras personas también de la comuna, podríamos hacer como un ciclo de conversación así, Por supuesto, entre encantadísimo. 3 o 4 personas de repente, ¿sí? Sí, súper Conversémoslo, bien. vamos a hablar con el editor también que está en el Switch para que lo veamos, nos pongamos de acuerdo y vamos a trabajar en eso, porque creo que es parte importante de lo que, del rol social también que tiene este canal Teotiltil con la propia comuna. Así que, Jaime, estamos llegando Obvio. al final. Oye, Claudia sí. Parra nos deja un saludo para ambos. Ha sido una conversación súper grata, amena, con un amigo, con quien además tenemos la posibilidad de conversar de estos temas porque como profesor, como Muchas gracias. historiador, como vecino también conoce al dedillo todo lo que pasa aquí en la comuna y por qué es tan importante el proceso del plebiscito del próximo 25 de octubre. Te mando un abrazo grande. Si quieres mandar algún saludo, Jaimito, porfa. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, a la gente que nos ha escuchado hoy día en las distintas instancias y a ti felicitarte por el canal porque encuentro que es una instancia muy buena de participación social y comunal. Así que, nada, pues eso, los felicito. Se me va a apagar el teléfono. No, vamos a aprovechar el tiro, entonces no te vayas. Saludamos, por supuesto, a Eduardo Cerda en la edición de nuestro programa, como de todo el canal. El hombre ancla de nuestro canal ahí junto con todo el equipo que forma parte de Teotiltil, que estamos cumpliendo un añito, así que le mandamos un saludo a toda la gente, muchas gracias. Durante todo este mes solo vamos a decir gracias a toda la gente que nos ve semana a semana. Esto fue un nuevo ¿Qué tal Tiltil? De día domingo, estuvimos conversando con el profesor Jaime Arcos, nos encontramos en la próxima. Un abrazo, ya viene el tiempo, junto a nuestro amigo Gonzalo Herrera. Que estén bien, chau.